Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la primera sesión dentro de este diplomado en Ciencias Penales y Criminológicas, auspiciado por Rivera y Consultores. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y aquí asumiendo frente a mis alumnos el módulo 3 de dicho diplomado, vinculado a la dogmática jurídico-penal, un poco realizar de una forma sucinta la llamada teoría del delito. Luego, al final de esta sesión de hoy, mis alumnos me podrán preguntar y esa parte no se va a grabar. Es decir, lo que estamos grabando es solamente la parte instructiva. Entonces decía yo que, digamos, en una perspectiva, digamos, transversal del delito, se asume la idea que hay un aspecto objetivo del delito, que es la llamada causación, y un aspecto subjetivo del delito, que sería la culpabilidad. ¿Ok? Ahora, también se puede evidenciar esto en una perspectiva, digamos, vertical del asunto. Es decir, tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad y punibilidad. Vámonos entonces, sin más allá, con el tema de la tipicidad. La historia del derecho penal, que se remonta a partir inclusive de Roma, cuando alguien habla del derecho romano, generalmente se vincula a las instituciones del derecho civil. No hay nada nuevo bajo el sol. Los contratos, el concepto de persona, las relaciones familiares, etcétera, estaban descritos en el viejo derecho romano. El famoso Corpus Juris Civilis de Justiniano. Entonces, esa compilación del emperador Justiniano con las novelas, los códices. El viejo derecho romano, evidentemente, también tenía mucho que decir en materia de derecho penal. Muchos de los delitos que se conocen actualmente, bueno, se conocen en una vieja hechura. La trufa, la estafa, el robo, el estelionato, quanto appellatum, quanto devolutum, ¿cómo se llama? El discurso difamante y todo lo demás. Ahora, evidentemente que ese señor Césare Beccaria o Beccaria, Césare Bonacera, con aquella famosa obra realizada en la segunda mitad del siglo XVIII, en el año 1764, de los delitos y de las penas, y otro autor importantísimo, Ernest Belling, en Alemania, el famoso padre del Tatbestand, de la tipicidad, mucho tiene que ver con la famosa expresión nullum crimen, nulla pena, sine lege, sine lex certa, escrita. Nadie será sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté descrito en previa pauta de ley, que sea cierta y que además esa pauta de ley sea escrita. Quizás antes no habían libros, los pergaminos, etcétera. ¿Ok? Pero con Gutenberg y la imprenta, el proceso de codificación fue un proceso en la cual le dio mucha cabida al tema de la tipicidad. No es lo que diga tu código, es lo que diga el código en sentido global, que deba ser igual al tuyo, que deba ser igual al mío. El llamado de principio de legalidad sustantivo. Bueno, nuestro código penal, ya saben ustedes, el vigente inclusive, es una copia del Código Penal de Sanardelli, de este ministro de Justicia de allá de la Italia, inmediatamente después del proceso de unificación, aquello de Garibaldi y toda esta gente. Luego, cuando se unifica en la península italiana, hay una gran nación, se deja el sistema de los estados-ciudades y todo aquello. Entonces, se dio el proceso de unificación de la codificación penal en un solo código.
este ministro tuvo mucho que ver, Zanardelli, es precisamente el código que comenta el gran maestro de Pisa, uno de los primeros doctrinarios, Francesco Carrara, con sus opúsculos del derecho penal, finales del siglo XIX. En Venezuela, claro que hubo un código penal previo a esa copia que asumimos del código Zanardelli italiano. Pero en realidad nuestro código penal es copia del Código Penal español de 1896, que a la vez se copió del Código Zanardelli de unos años antes. Entonces, obviamente que el respeto al principio de tipicidad, al principio de legalidad, está descrito en nuestro Código Penal. Basta abrir el Código Penal. El primer artículo del Código Penal es la tipicidad, aquello de que nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que describa esa conducta. Por cierto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada por primera vez el 30 de diciembre del año 1999, recoge la garantía al debido proceso. Y uno de los derechos que conforman la garantía al debido proceso, en el 49.6, 49, numeral 6, es el principio de legalidad. Entonces, es decir, de dos formas se encuentra ello inserto en el ámbito venezolano. El principio de legalidad formando parte de la garantía al debido proceso, 49.6 de la Constitución, y el principio de tipicidad que está en el primer artículo del Código Penal. Por cierto que tan importante como cumplir con el principio de legalidad sería cumplir con el principio de legalidad adjetiva, ya no el sustantivo. Ya no es el hecho que los delitos, para que sea fuente para la sanción contra alguien, estén descritos previamente en pauta de ley, sino que el acto procesal a través del cual se vaya a asumir el enjuiciamiento de alguna causa penal tiene que estar descrito en previa pauta de ley. Cuidado si me dicen tipicidad de los actos procesales. Lo que es típico son los hechos ilícitos, son los delitos o faltas o crímenes. Y los actos procesales son taxativos, se encuentran en previa pauta de ley. Por cierto, mis estimados, que estaríamos hablando de tres principios de legalidad. El principio de legalidad sustantiva, el que los ilícitos estén descritos en previa pauta de ley. El principio de legalidad adjetiva, que los actos procesales estén descritos en previa pauta de ley. Eso lo describe el 253 de la Constitución. Y el principio de legalidad probatoria, en el sentido que el quehacer probatorio, todo lo que se realiza en materia de prueba, ha de estar descrito en previa pauta de ley, como lo establece el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, bueno, vamos a quedarnos en el ámbito de la tipicidad. Esa tipicidad obliga a la idea que la realización de un delito, para que se adecue una pauta de ley y esa pauta de ley sea fuente de la responsabilidad, es como dos manos que le pertenecen a un mismo ser, es decir, que sean exactamente igual, es decir, que sea exactamente igual una mano con respecto a la otra, que por lo tanto el hecho que se realiza, si se quiere enrostrar responsabilidad a este hecho, debería calzar perfectamente con el supuesto de hecho, perfectamente, así como el pie de alguien que calza en un zapato, así como la famosa canción cóncavo y convexo que calza perfectamente, así como las dos piezas de un crucigrama que calzan perfectamente, porque hay que algún elemento no esté presente en su descripción típica con respecto al hecho. Pues no es, pues no sería fuente de responsabilidad penal. Por lo menos ese no es. Aquí no es, será en la oficina de al lado. Falta un elemento. Supónganse ustedes el incesto, el artículo que viene siguiente al inquinto. Disculpen el chiste malo de la clase. En el incesto, tener relaciones con un pariente cercano, pero dice la norma, siempre que cause escándalo público.
porque si no causa escándalo público, no estaríamos en presencia de ese hecho en reflejar su adecuación a la tipicidad. Eso de la tipicidad implica entender que hay diferentes tipos de elementos que forman parte de los ilícitos descritos en previa pauta de ley. Es decir, que los ilícitos penales se dividirían en delitos, libro segundo del Código Penal, y cuerpos de ilicitud penal colateral, como por ejemplo la ley contra el secuestro y la extorsión, la ley contra el hurto y robo de vehículos, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Delitos, faltas, libro tercero del Código Penal, y crímenes. Uno pudiera tender a decir los crímenes son los que se establecen en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y que es ley entre nosotros, especialmente en sus artículos 5, 6 y 7. Pero evidentemente en cuerpos de ilicitud de menor importancia al Estatuto de Roma, como por ejemplo el propio Código Penal, pudiéramos encontrarnos frente a crímenes. ¿Qué otra cosa es la desaparición forzada de personas descritas en el artículo 180A del Código Penal? Que por cierto, en atención a la propia Constitución, ese hecho se hace imprescriptible. Entonces, esas serían las variedades de ilícitos penales. También podríamos ostentar una clasificación en atención a la culpabilidad y hablar de delitos dolosos y delitos culposos o delitos preterintencionales o delitos concausales. Por cierto que la clásica distinción entre delito doloso y delito culposo no es que ustedes van a creer que la mitad de los delitos en el elenco de ilícitos son dolosos y que la otra mitad son culposos. No, los dedos de la mano nos sobran, inclusive para verificar cuáles son esos delitos culposos, esos delitos negligentes. Pero ya iremos al tema, creo que para la próxima sesión, la del viernes a las 8, cuando hablemos de la culpabilidad. Aquí vamos a quedarnos en el ámbito de la tipicidad. Decía que hay elementos del delito que son de diferentes formas. Hay elementos descriptivos o jus naturalistas del delito. Es decir, que se entiende a partir de la propia naturaleza, de la propia vivencia. Elementos descriptivos que todo el mundo entiende. El que intencionalmente diere muerte a otro. La verdad que no hay que estar explicando mucho qué es el concepto de muerte. Sería el cese de funciones vitales. Desde que alguien, un ser es muy pequeño, un niño, 6, 7 años, a lo mejor maneja el concepto de muerte. Escucha cuando el padre le dice, vamos a matar esa mosca. Ok, le da un manotazo y la mosca cae y más nunca vuelve a vivir. Ya la gente asume el concepto de muerte. Oye, se murió la abuelita, la que siempre está, bueno, ahora no. Entonces, son conceptos naturalísticos. ¿Ok? El concepto de oscuridad, el concepto de descampado. Entonces, fíjate que a veces el legislador pareciera entender que todo el mundo maneja determinados conceptos sin que se describan. Por ejemplo, la norma que indicaría el que intencionalmente haga abortar a otro. Otra. No explica lo que es el aborto, no hace la semántica, no hace lo lexicográfico del asunto, pero descriptivamente y naturalísticamente todo el mundo entiende que aborto es interrupción de la gestación. Antiguamente dentro del Código Penal se hablaba de secuestrar como una circunstancia que pareciera que todo el mundo pudiera entender. Y mira todo lo que está en la palabra secuestro. Privación de la libertad. Mantener en cautiverio a alguien. Llamar para pedir un rescate. Pagar el rescate y liberar. Todo ello
en una sola palabra. ¿Okay? Menos mal que ahora, en el artículo 3 de la ley contra el secuestro y la extorsión, no se alude a la propia palabra secuestro y se explica el supuesto de hecho, es explicativo, que no deja de ser ese laconismo, pero hay normas en las cuales son normas verbo. El 149 de la ley orgánica de droga, pareciera que todo el mundo entiende el concepto de ocultar, porque eso es lo que dice la norma. El que ocultare una sustancia psicotrópica, estupefaciente, el que traficare, el que comercie. Entonces son, digamos, tipos verbos. Pero ese es un elemento. El elemento descriptivo. Imagínate en el delito de violación, artículo 374 del Código Penal, el que penetre por la vía anal, vaginal u oral. Entonces, bueno, eso se entiende a partir de la propia naturaleza, lo cual es la vía anal, vaginal u oral. Pero también existen elementos dentro del delito que son de carácter jurídicos. Y tú dirás, bueno, claro, vale, jurídicos tienen que ser porque si es una norma donde la cual se va a verificar el supuesto. No, lo que quiero decir es que ese elemento se entiende, es a partir del derecho. ¿Okay? Es el derecho que permite una explicación, una hermenéutica, una interpretación del asunto. Es decir, que no es de la naturaleza, que es una creación jurídica, es una creación del hombre. Derecho. Imaginémonos la estafa de un bien inmueble. Entonces, bueno, el concepto, quizás el concepto de bien inmueble pudiera ser asumido en una perspectiva descriptiva. Lo que no se desplaza, lo que no se mueve. Ajá, pero para poder hablar de la venta de un bien inmueble, se requiere traslación, se requiere tradición, perdón, se requiere la sacramentalización registral. Entonces, eso es una creación del derecho. Digamos, la quiebra fraudulenta. ¿Y contra quién? Contra una persona jurídica. Entonces, el concepto de persona jurídica es un concepto que no es de la naturaleza, es un concepto que ha sido creado por el propio hombre. Imaginémonos en los delitos bancarios, ley de instituciones del sector bancario. Cuando se dice un fraude bancario o cuando se dice otorgamiento indebido de crédito, se ha otorgado de forma indebida un crédito y lo indebido es porque se le está otorgando a una persona que es vinculada o afín al banco que ha otorgado el préstamo. El concepto de norma, el concepto de vinculado o afín no es un asunto de la naturaleza, es un asunto creado a partir del derecho en ver que el capital provenga mayoritariamente de aquel banco que le está otorgando el crédito. Hay otros elementos, además de los descriptivos, de los jurídicos, dentro de ese supuesto de hecho, dentro de la tipicidad, que es el elemento valorativo, ¿ok? El elemento axiológico. Es decir, en todo supuesto de hecho hay que valorar. Por eso que se dice que el derecho penal es realmente, los que somos penalistas, y nos decimos penalistas, a lo mejor es porque damos pena, pues, porque es la ciencia de la valoración, de lo axiológico. Dirán otros, no vale, pero en el ámbito civil ello no es tan importante. En el ámbito laboral, tres incumplimientos a la comparecencia al trabajo se verifica como una causal de despido injustificado. Bueno, sumar elemental 1 más 1 más 1, entonces da 3 si queremos casi hacer un chiste de la causal de despido justificado. Entonces, el derecho penal es el derecho de lo axiológico, de lo valorativo, ¿ok? El ejemplo te lo acabo de mencionar ahorita cuando te hablaba del incesto. Te decía, en circunstancia tal de causar escándalo público. Entonces, bueno, tendríamos que valorar si causa escándalo público en ese mismo contexto, en el contexto de esa sociedad. Imaginémonos un delito como la seducción con promesa matrimonial. Ella es seducida, es decir, le calienta la oreja el seductor
y ella da su anticipo, pues, su anticipo, digamos, carnal, en la creencia de que él se va a casar con ella. Y entonces la norma precisa, en primer lugar, hay unas condiciones allí naturalísticas. En primer lugar, que tiene que ser una mujer, la seducida. En segundo lugar, menciona una condición etaria. Dice, bueno, entre 16 y 21 años de edad. Si a los 22 años todavía sigue creyendo en cuenticos de galán de plaza, ¿verdad? Que te ayude tu mamá, porque el derecho penal te ayuda hasta los 21 años. La condición etaria que menciona la norma es hasta los 21 años para la seducida. Pero además dice, siempre que la mujer sea reconocidamente honesta. Entonces, hay una condición allí valorativa, axiológica, por cierto, muy injusta, tremendamente injusta, y con lo cual tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la honestidad que se le exige a esa víctima de la seducción con promesa matrimonial? ¿Cuál será esa honestidad? Que no se copien los exámenes. Ahora, como todos los exámenes son virtuales, a los no presenciales, bueno, ya nadie, pero bueno, más que la Santa María, donde yo doy clase, ya eso se volvió a la presencialidad hace 2 semestres, se acabó eso. ¿Será que no se copia en el examen? ¿Será que no roba, que no hurta? Ponte tú en la idea de que la honestidad que se exige en la norma sea una honestidad de contenido sexual. Y permítame el mal ejemplo. Entonces la prostituta que no cobró su importe porque ella consideró que esa relación iba a ser asumida con alguien que se iba a casar con ella en lo inmediato, y entonces resulta que ella no podría ser víctima de seducción con promesa matrimonial porque ella accedió, porque en los delitos contra la violencia sexual, en los delitos contra la libertad sexual son ellos, delitos contra la libertad de intimar. No es un problema de moral y buenas costumbres, ¿ok? Entonces, lo que te quiero indicar es que el factor axiológico valorativo, imagínate la legítima defensa. Cuando se habla en el artículo 65 del Código Penal, literales A, B y C y D, hablar de la llamada legítima defensa. Y se te habla de la proporcionalidad de los medios. Bueno, ¿qué será proporcionalidad en los medios? ¿Será que para yo alegar legítima defensa, yo tengo que contrarrestar la agresión injusta realizada por quien termina muerto con el mismo tipo de arma con el que me iba a agredir? Si él utilizaba Colt 38, yo le dije, no, espérate, para yo defenderme, vamos a esperar un ratiquito, espérame aquí, que ya yo vengo. Déjame buscar la Colt 38 para que podamos hablar de proporcionalidad en los medios. Sería un dislate así creerlo. Entonces, evidentemente, siempre habrá que asumir una asunción axiológica, valorativa del asunto. Por otra parte, la estructura de la norma jurídico-penal nos hace hablar de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica, que sería la sanción, sería una consecuencia jurídica que se deriva a partir del hecho. Por cierto, nada raro, nada extraño en el mundo extrapenal, fuera del derecho penal. Eso mismo de que toda norma pasa por un supuesto y una consecuencia está en todos los ámbitos del derecho. Imaginémonos una norma de derecho tributario. El enriquecimiento, me enriquecí sobre una determinada base imponible. Consecuencia jurídica, en la medida que yo me haya más enriquecido, yo tengo que pagar, consecuencia jurídica, tengo que pagar más impuestos. Imaginémonos una norma de derecho civil, el acudir voluntariamente para manifestar mi deseo de contraer matrimonio, manifestarlo verbalmente, no teniendo ningún tipo de impedimento y de forma personal, y hago la sacramentalización registral del asunto, consecuencia jurídica, estoy casado. Eso no es distinto. Lo que pasa es que la consecuencia jurídica en el mundo del derecho penal es nada menos y nada más que la pena, la sanción. Por eso que se dice que el derecho penal es la ratio última del asunto.
Es decir, cuando podemos ir resolviendo asuntos en el ámbito del derecho civil, en el ámbito, vamos a dejar para lo último el derecho penal, ver si realmente aquí no existe más que un ilícito administrativo o lo que existió fue un incumplimiento contractual y no acudir a la vía del derecho penal en donde efectivamente se está perdiendo la libertad como consecuencia del establecimiento pleno de la responsabilidad penal. Hablo del caso venezolano, porque evidentemente ustedes conocen en otras latitudes que hasta puede existir la pena de muerte o pueden existir los llamados trabajos forzados, que se denominan penas no difamantes, infamantes, ¿ok? En el ámbito de la responsabilidad penal. Y aquí los tipos de pena están descritos en el artículo 9 del Código Penal. Presidio, prisión, arresto, están allí establecidos. Y eso no es cierto de que todo se unifica en la sola prisión, porque cuando tú ves la descripción de la prescripción en el Código Penal, te das cuenta que los delitos presidiables pareciera que se les olvidó al legislador como que no prescribe, lo cual sería un sinsentido. Y en el 13 y en el 16 del Código Penal se establecen penas accesorias distintas, tanto al que comete un delito prisionable como el que comete un delito presidiable. Entonces, la consecuencia jurídica es la pena y está el supuesto de hecho. En ese supuesto de hecho, yo puedo encontrar quién es el agente, quién es el autor. Se dice que es el autor quien realiza con su conducta el verbo rector del TIP. Hay delitos que se realizan haciendo, hay delitos que se realizan omitiendo, hay delitos de omisión propia y hay delitos de omisión impropia. Es decir, en los delitos de omisión propia, la propia norma te indica que debes hacer algo y no lo haces. En los delitos de omisión impropia, tú estás causando un resultado doloso no haciendo, ¿ok? Y entonces la cosa como más cuesta arriba, porque tendríamos que verificar axiológicamente si yo tenía la obligación de realizarlo. Es decir, si el dominio del riesgo era pleno con respecto a mi persona. Mis estimados, en el poquito tiempo que me está quedando, es evidente que hay que hablar de las llamadas escuelas de la culpabilidad. Todavía no hemos abordado la culpabilidad, pero aquí es importante analizarlo, este tema de las escuelas. Se habla de la concepción causalista del delito, que por lo tanto todo responsable es a quien se le atribuye la causa inicial, esa causa que conduce al efecto que se describe en una norma. El que intencionalmente diere muerte a otro, bueno, la consecuencia del efecto es la muerte. Habríamos que revisar acto por acto cuál es la causa que ha conducido efectivamente a esa muerte. Y de allí se derivan muchas escuelas dentro del causalismo. La conditio sine qua non, por ejemplo. Es decir, hay muchas causas, pero sin esa no se hubiese podido realizar el resultado antijurídico y por lo tanto es la eficiente. La teoría de la causa eficiente. Pero las teorías causalistas dieron paso, no es que fueron sustituidas porque se habla del neocausalismo, por el finalismo. Von Lis y otros importantes autores, Messinger, etcétera, donde decían ninguna causa es una causa invidente. Toda causa debe tener una finalidad. Y por lo tanto, el atender la finalidad en la realización de un hecho es el sustento de la responsabilidad penal. Luego, digamos, de 50 años para acá, más o menos, otros autores han venido hablando de la teoría de la imputación objetiva. Esa teoría de la imputación objetiva en materia de derecho penal que pasa a identificar el disvalor del hecho con respecto al resultado. En la medida que dicho hecho sea tan igual de disvalioso
con respecto al resultado, ese lo haría responsable, el que asume ese hecho. Pero hay otro elemento importantísimo en la imputación objetiva, que es entender quién asume el dominio del riesgo. Es decir, quién con su conducta tiene un dominio mayor para incorporar la causa eficiente a los fines de lograr ese resultado. Finalmente, con respecto al tema de la tipicidad, es importante entender que existe una tipicidad específica y una tipicidad genérica. La genérica es que todos estos elementos de la dogmática jurídico-penal, tipicidad, culpabilidad, se encuentran presentes en la parte general del derecho penal. Es decir, en el libro primero del Código Penal. Por lo tanto, los principios del derecho penal han de ser típicos, han de estar descritos en previa pauta de ley. Y una tipicidad específica que sería la descripción de cada uno de los delitos. Libro segundo, libro tercero del Código Penal o cuerpos de ilicitud penal colateral. Frente a ello también existen otros elementos importantes de analizar, que son las llamadas condiciones objetivas de punibilidad y la posibilidad de la llamada norma penal en blanco. Es decir, supuestos de hecho que se describe muy bien, pero que no tienen consecuencias jurídicas. Algo así como el que intencionalmente hiciere algo será responsable. Bueno, está muy mal, porque no describe el hecho, cuál es ese algo, y no describe la sanción. Bueno, hasta aquí voy a grabar, me detengo un poco, ¿verdad? Esto es lo que se va a guindar a los efectos en el canal YouTube de Rivera y Asociados, y en estos últimos minutos acá me detengo para escuchar las preguntas de ustedes. Gracias.